Nunca olvidaré el sonido de esas carcajadas. Resonaron en las paredes de caoba del club de industriales como si fueran cuchillos enterrándose uno por uno en mi dignidad. Allí estaba yo, Elena Morales, profesora universitaria de 62 años, sosteniendo un sobre arrugado y amarillento, mientras mis sobrinos alzaban copas de champán francés, celebrando su herencia de $20 millones. Déjame contarte lo que pasó ese día, porque todavía me cuesta creer que todo aquello fue real. Mi abuelo, don Ricardo el Lobo Morales, acababa de ser sepultado esa mañana en el Panteón Francés. Un hombre que había construido un imperio desde cero, que tenía manos callosas pero trajes impecables, que hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Yo fui la única que lloró en su funeral. Los demás, mis sobrinos, Ricardo Jr., Sebastián y Mariana, junto con mis tíos, estaban demasiado ocupados calculando cuánto valía cada propiedad, cada acción, cada metro cuadrado de las tierras que el viejo había acumulado durante 70 años de trabajo. La lectura del testamento estaba programada para las 4 de la tarde. El notario, un hombre delgado con lentes sin marco y expresión de aburrimiento profesional, abrió la carpeta de piel italiana y comenzó a leer con voz monótona. A mis nietos Ricardo Morales Sandoval, Sebastián Morales Sandoval y Mariana Morales Sandoval les heredo en partes iguales. La empresa Morales Logística Transnacional, valuada en $20 millones estadounidenses, la Hacienda San Miguel en Querétaro, el Rancho Las Palomas en Guanajuato, los departamentos en Miami y... La lista continuó, y continuó, y continuó. Yo permanecí sentada en mi silla de terciopelo rojo, con mis manos sobre mi falda negra de poliéster, sintiendo cómo el aire acondicionado me congelaba la espalda. Llevaba el mismo vestido que usaba para dar clases, el mismo que había usado durante 15 años. A mi lado, Mariana lucía un Chanel que probablemente costaba más que mi sueldo de 6 meses. Cuando el notario terminó de enumerar las propiedades de mis sobrinos, hubo un silencio. Todos me miraron. Yo sentí algo revolverse en mi estómago. Y para mi nieta, Elena Morales, el notario hizo una pausa, como si lo que iba a decir le causara vergüenza ajena. Le heredo este sobre. Extendió su mano. Entre sus dedos había un sobre manila, pequeño, arrugado, con manchas de café en una esquina. Parecía que lo habían sacado de la basura. Me levanté. Mis piernas temblaban. Caminé los 5 metros que me separaban del notario y tomé el sobre. Pesaba casi nada. ¿Eso es todo?, preguntó mi tía Guadalupe, con esa voz chillona que siempre me había irritado. ¿Un sobre? Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había 2 cosas. Un pasaje de avión de ida a Génova, Italia, con fecha de salida en 3 días, y un medallón de plata opaco, antiguo, con las iniciales RM grabadas en el centro. Eso fue todo. $20 millones, haciendas, ranchos, departamentos en Miami para ellos. Un pasaje de avión de ida y un medallón viejo para mí. La primera carcajada vino de Ricardo Jr., luego se le unió Sebastián, después Mariana. Pronto toda la sala estaba riendo. Incluso el notario tuvo que morderse el labio para no soltar una sonrisa. «¡Un pasaje de avión!», gritó Sebastián entre risas. «El viejo te está corriendo del país, tía». «Ni siquiera es de vuelta», agregó Mariana, secándose las lágrimas de tanto reír. «Es solo de ida. Te está exiliando». Yo miré el pasaje. Clase económica. Aerolínea de bajo costo. Salida. Martes 15 de marzo, 6:45 m. Destino. Aeropuerto Cristóforo Colombo, Génova. «Supongo que el viejo quería que conocieras Italia antes de morirte de hambre», dijo mi tío Rodrigo, limpiándose las lágrimas de risa con un pañuelo de seda. «O tal vez quería que te hicieras monja. ¿No hay conventos en Génova?». Más risas, más burlas, más humillación. Guardé el pasaje y el medallón en mi bolso gastado de piel sintética. Miré a mis sobrinos una última vez.
Ellos ni siquiera me voltearon a ver. Estaban demasiado ocupados tomándose selfies con la carpeta del testamento, presumiendo en sus redes sociales su nueva fortuna. Salí del club de industriales a las 5:30 de la tarde. El sol todavía estaba alto. El valet parking me trajo mi Tsuru 2005, azul desteñido, con el parachoques trasero sujeto con alambre. A mi lado, el valet le entregaba a Ricardo Jr. las llaves de su Mercedes-Benz G-Class, nuevo, negro brillante, con rines cromados que probablemente costaban más que mi carro completo. Manejé de regreso a mi casa en la colonia Roma, un departamento de 2 habitaciones en un edificio de los años 40, con pisos de mosaico agrietados y tuberías que hacían ruido por las noches. Pero era mío. O al menos lo había sido hasta ese día. Porque ahora, con ese pasaje de avión en mi bolso, me di cuenta de algo. Mi abuelo me había dado una salida, no una herencia. Una salida. Esa noche no pude dormir. Sostuve el medallón bajo la luz de mi lámpara de noche. Estaba opaco, sucio, como si nadie lo hubiera pulido en décadas. Le pasé un trapo húmedo y poco a poco comenzó a brillar. Detrás del medallón había una inscripción tan pequeña que tuve que ponerme mis lentes de lectura para verla. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Apreté el medallón contra mi pecho y por primera vez en todo el día sonreí. Si llegaste hasta aquí, sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que pasó después, lo que descubrí en Italia, cambió absolutamente todo. Permíteme presentarme como debí haberlo hecho desde el principio. Mi nombre es Elena Morales, pero desde que tengo memoria, todos me han llamado Nena. Tengo 62 años y durante los últimos 37 he sido profesora de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. No es un trabajo que te haga rica, pero es un trabajo que te hace completa. Vivo sola desde hace 20 años, cuando mi esposo Javier murió de un infarto fulminante a los 53. No tuvimos hijos. Él era ingeniero civil, yo era maestra. Vivíamos bien, sin lujos, pero con dignidad. Cuando murió, me dejó el departamento pagado y una pequeña pensión. Nada más, nada menos. Mi abuelo Ricardo era diferente a todos los hombres que he conocido. Le decían el lobo, no porque fuera cruel, sino porque tenía esa mirada penetrante que te hacía sentir que podía ver a través de ti, directo a tu alma. Era un hombre de 1,80 m, espaldas anchas, manos enormes llenas de cicatrices y callos. Olía a tabaco de pipa y a ese perfume francés que usaba desde los años 60, Vetiver de Guerlain. Nació en 1933 en un pueblito de Guanajuato que ya ni siquiera existe en los mapas. Su familia era tan pobre que a los 12 años tuvo que dejar la escuela para trabajar en el campo. Me contó una vez, mientras tomábamos café en la cocina de su casa, que su primer trabajo fue cargar costales de maíz de 50 kilos bajo el sol. Ganaba 2 pesos al día. «Nena», me dijo aquella tarde con sus ojos grises fijos en los míos, «el dinero se pierde, la tierra se puede vender, pero lo que eres por dentro, eso nadie te lo puede quitar». Yo tenía 18 años. Acababa de entrar a la universidad. No entendí completamente lo que me decía. Mi abuelo se casó muy joven con mi abuela Isabela. Ella era hija de inmigrantes italianos que habían llegado a México a principios del siglo XX. Era hermosa, según las fotos que vi de joven. Alta, de cabello negro como la noche, ojos verdes como esmeraldas. Se casaron en 1955. 2 años después, ella desapareció. Nunca supe exactamente qué pasó. Mi abuelo no hablaba de ella. Cuando yo preguntaba siendo niña, él solo decía, «Tu abuela ya no está con nosotros, mija». Y su mirada se volvía tan triste que yo dejaba de preguntar. Años después, en 1965, mi abuelo se volvió a casar con Dolores, una mujer mexicana de familia acomodada de Guadalajara. Ella le dio 3 hijos,
Rodrigo, Guadalupe y Roberto, mi padre. Mi abuela Dolores era elegante, refinada, pero fría como el mármol. Nunca la vi abrazar a mi abuelo. Nunca la vi reírse con él. Mi padre Roberto murió cuando yo tenía 25 años, en un accidente de auto en la carretera a Cuernavaca. Iba con mi madre. Los dos murieron instantáneamente. Yo quedé sola, huérfana, sin hermanos, sin familia cercana. Mi abuelo me acogió. Me invitó a cenar cada domingo durante 15 años. Me preguntaba por mis clases, por mis alumnos, por los libros que estaba leyendo. Él nunca terminó la primaria, pero podía hablar de cualquier tema. Leía el periódico de principio a fin todos los días. Se sabía de memoria fragmentos de poemas de Octavio Paz y de Sor Juana. La educación es la única herencia que vale la pena, me decía. Lo demás es vanidad. Mientras tanto, mis primos y sobrinos crecieron en un mundo completamente diferente. Ricardo Jr., Sebastián y Mariana son hijos de mi tío Rodrigo y su esposa Patricia, una mujer que cambió su nombre de Patty a Patricia cuando se hizo la cirugía de nariz y empezó a tomar clases de francés. Crecieron en una mansión de 3 pisos en Santa Fe, esa zona de la Ciudad de México, donde todo es nuevo, reluciente, artificial. Tenían chofer, cocinera, niñera, jardinero. Estudiaron en el colegio alemán, luego en universidades privadas caras, donde, según sé, pasaban más tiempo en fiestas que en clases. Ricardo Jr. tiene 38 años. Es alto, guapo, con el cabello engominado hacia atrás y dientes tan blancos que parecen de porcelana. Siempre viste ropa de marca, Gucci, Prada, Louis Vuitton. Conduce ese Mercedes-Benz negro que les mencioné, y su tema favorito de conversación es el mismo. Sebastián tiene 35. Es el más callado de los 3, pero no por humildad, sino por arrogancia. Tiene esa actitud de quien se sabe superior y no necesita demostrarlo con palabras. Usa lentes Cartier que cuestan más que mi sueldo de 3 meses. Su esposa, Daniela, es influencer. Tiene 200,000 seguidores en Instagram, donde presume sus viajes a Dubái, París, Nueva York. Mariana, la menor, tiene 32 años. Es bella, no lo puedo negar, pero es una belleza construida. 3 cirugías de nariz, 2 de senos, 1 de mentón, rellenos en los labios, botox en la frente. Se casó con un empresario estadounidense que le dobla la edad. Viven 6 meses en Miami y 6 en Polanco. Sus hijos, 2 niños de 5 y 7 años, tienen niñera inglesa y ya hablan más inglés que español. Durante años, mi abuelo trató de acercarme a ellos. Organizaba cenas familiares en su casa de Coyoacán, una casona antigua de cantera con un jardín lleno de bugambilias y un comedor que cabía 20 personas. Yo llegaba en mi Tsuru. Ellos llegaban en sus camionetas Escalade, Range Rover, Porsche Cayenne. Las conversaciones siempre eran las mismas. Ellos hablaban de sus inversiones, de sus viajes, de las marcas que compraban, de los lugares exclusivos donde comían. Yo escuchaba en silencio, moviendo el mole con mi tortilla, sintiendo como el abismo entre nosotros se hacía cada vez más grande. «Tía Elena», me preguntó Mariana una vez, con esa sonrisa condescendiente que tanto me irritaba. «¿Sigues dando clases en la UNAM? ¡Qué admirable! Yo no podría trabajar con ese sueldo, me moriría». «Yo no trabajo por el sueldo», le respondí. «Trabajo porque me gusta». Ella rió, como si hubiera dicho algo gracioso. Mi abuelo observaba todo esto en silencio. Comía despacio, con esos modales impecables que había aprendido solo, sin nadie que se los enseñara. De vez en cuando, me miraba y asentía con la cabeza, como diciéndome: «Ya veo, nena, ya veo». Hace 2 años, mi abuelo comenzó a enfermarse. Primero fue el corazón, después los pulmones, finalmente el cáncer. Los doctores le dieron 6 meses de vida. Él vivió 2 años completos.
Durante esos 2 años, yo lo visitaba 3 veces por semana. Le llevaba libros, le leía en voz alta, le preparaba té de manzanilla con miel como a él le gustaba. Nos sentábamos en su estudio, rodeados de sus libros de historia y sus mapas antiguos, y hablábamos de todo, de la vida, de la muerte, de lo que realmente importa. «Nena», me dijo un día, hace unos 6 meses, tomando mi mano con sus dedos huesudos, «prométeme que siempre vas a ser tú misma. No importa lo que pase, no importa lo que digan. Tú tienes algo que ellos nunca van a tener». «¿Qué cosa, abuelo?» «Dignidad». Mis sobrinos lo visitaban una vez al mes, si acaso. Llegaban con flores caras que dejaban con la enfermera. Se quedaban 15 minutos. Se tomaban fotos con él, las subían a Instagram con textos lacrimógenos. «Con mi abuelito amado, el hombre más fuerte que conozco, te amo infinito». Pero nunca se sentaban con él. Nunca le preguntaban cómo se sentía. Nunca le tomaban la mano. Ricardo Jr. una vez tuvo el descaro de preguntarle delante de mí: «Abuelo, ¿ya hiciste tu testamento? Es importante tener todo en orden, ¿no crees?» Mi abuelo solo sonrió, esa sonrisa enigmática que yo conocía también. «Ya está todo en orden, mijo. No te preocupes». 3 semanas antes de morir, mi abuelo me pidió que me quedara después de mi visita habitual. La enfermera nos dejó solos. Él estaba en su cama, conectado a tantos tubos y máquinas que parecía más aparato que humano. Pero sus ojos, esos ojos grises de lobo, seguían brillando con inteligencia. «Nena, vas a recibir algo de mi parte, algo que los demás no van a entender. Van a reírse de ti, van a humillarte, pero necesito que confíes en mí. Necesito que hagas lo que te voy a pedir». «Lo que sea, abuelo». «Cuando recibas lo que te voy a dejar, quiero que lo uses. No lo ignores, no lo tires. Confía en el viejo, ¿sí?» Le apreté la mano. «Confío en ti. Siempre he confiado». Él cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Eres igualita a ella, ¿sabes? A tu abuela Isabella. La misma inteligencia, la misma nobleza, la misma fuerza que no grita sino que sostiene». Fue la única vez que lo escuché hablar de ella en 40 años. Murió un martes a las 3 de la madrugada. Yo estaba ahí, sosteniendo su mano. Mis sobrinos llegaron 2 horas después, cuando el cuerpo ya estaba frío. Llegaron con trajes negros de diseñador y lentes oscuros. Lloraron para las cámaras del velorio. Publicaron mensajes conmovedores en redes sociales. Pero yo supe que no lloraban por él. Lloraban por ellos mismos, por la actuación que tenían que hacer. El día del funeral fue un circo. Más de 500 personas, empresarios, políticos, gente que ni siquiera conocía a mi abuelo, pero que fue por aparecer, por ser vista, por tomarse fotos en un funeral de un hombre importante. Yo me senté en la tercera fila. Mis sobrinos se sentaron en la primera, con sus esposas perfectamente maquilladas y sus hijos impecablemente vestidos. Cuando bajaron el ataúd, Ricardo Jr. lanzó una rosa blanca, Sebastián lanzó otra, Mariana lanzó la tercera, yo lancé una flor de bugambilia morada, de las que crecían en el jardín del abuelo, de las que él cuidaba con sus propias manos. Nadie más notó la diferencia, pero yo sí. Y ahora, 3 días después de esa humillación en el Club de Industriales, me encuentro aquí, en mi departamento, con una maleta abierta sobre mi cama. Dentro he metido lo básico: 5 mudas de ropa, mis artículos de higiene, una chamarra porque me dijeron que en marzo hace frío en Italia, y 3 libros, porque no puedo viajar sin libros. El pasaje está sobre mi mesa de noche. Salida, mañana 6:45 am. He gastado mis últimos ahorros en un taxi al aeropuerto, porque mi tesoro no llegaría vivo. He avisado en la universidad que tomaré un permiso indefinido. He pagado 6 meses de renta adelantados, por si acaso. No sé qué voy a encontrar en Italia. No sé por qué mi abuelo me mandó allá. No sé qué significa ese medallón opaco
que ahora brilla colgado de mi cuello. Pero confío en él. Siempre he confiado. El vuelo salió a tiempo. 6 horas y media de la Ciudad de México a la Ciudad de México. Perdón, 6 horas y media a Madrid. Y de ahí, otras 2 horas a Génova. Clase económica, asiento de pasillo, junto a una pareja de recién casados que no pararon de besarse durante todo el trayecto. Yo intenté leer, intenté dormir. Pero mi mente no dejaba de regresar a los días previos al funeral, a las conversaciones que escuché sin querer, a los momentos que ahora, viéndolos en retrospectiva, adquirían un significado completamente diferente. Déjame contarte lo que pasó en esas últimas semanas. Lo que realmente pasó. 4 meses antes de morir, mi abuelo organizó una reunión familiar. Dijo que quería vernos a todos juntos una última vez mientras todavía puedo reconocerlos. Lo dijo con humor, pero todos sabíamos que era verdad. El cáncer le estaba comiendo el cerebro. Algunos días me reconocía, otros me llamaba Isabela. La reunión fue un domingo a mediodía, en su casa de Coyoacán. Yo llegué temprano, como siempre, para ayudar a la enfermera a preparar todo. Mis sobrinos llegaron 1 hora tarde. Ricardo Jr. llegó hablando por teléfono, cerrando algún negocio, gesticulando con las manos como si la persona del otro lado pudiera verlo. Ni siquiera saludó a mi abuelo antes de terminar su llamada. Sebastián llegó con Daniela, quien inmediatamente empezó a tomar fotos de la casa. «Es que es tan auténtica, tan vintage», dijo con ese acento fresa que me ponía los nervios de punta. «Mis seguidores van a amar esto». Mariana llegó con sus 2 hijos, que corrieron por toda la casa gritando como animales salvajes mientras ella revisaba su teléfono. Cuando uno de ellos tiró un jarrón de Talavera que mi abuelo había tenido desde 1960, ella apenas levantó la vista. «Son niños, tía Elena. Los niños rompen cosas». Nos sentamos a comer. La cocinera había preparado mole poblano, el favorito del abuelo. Yo lo ayudé a sentarse en la cabecera de la mesa. Sus manos temblaban tanto que tuve que sostener su plato. «Quiero hablarles de algo importante», comenzó mi abuelo con voz débil pero firme. «Sobre el futuro. Sobre lo que va a pasar con todo esto cuando yo ya no esté». Ricardo Jr. dejó su teléfono sobre la mesa, finalmente prestando atención. «Como saben», continuó el abuelo, «he construido algo en esta vida. La empresa, las propiedades, las tierras. Pero también he construido algo más importante, un apellido, una reputación, un legado de trabajo y honestidad». Hizo una pausa para tomar agua. Yo le sostuve el vaso. «Quiero que sepan que he pensado mucho en cómo dividir las cosas. He pensado en quién puede cuidar qué, en quién valora qué». «Abuelo», interrumpió Mariana con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, «no tienes que preocuparte por eso ahora. Tienes que concentrarte en mejorarte». Él la miró con esos ojos grises que todavía conservaban toda su lucidez. «No me voy a mejorar, mija. Los 2 lo sabemos, y necesito decir esto mientras todavía puedo». Sebastián carraspeó. «¿Ya hiciste el testamento oficial? ¿Con notario y todo?» «Todo está hecho. Todo está en orden. Pero hay cosas que el testamento no puede decir. Cosas que necesito decirles en persona». Se volvió hacia mí. «Nena, tú has sido la única que ha venido a verme sin pedirme nada. La única que se sienta conmigo solo para estar. La única que me lee aunque yo me quede dormido a mitad del cuento». Yo sentí que se me cerraba la garganta. «Abuelo, déjame terminar. Tú eres como tu abuela Isabela. Ella tampoco necesitaba cosas materiales para ser feliz. Ella entendía que las cosas más valiosas no se pueden tocar con las manos». Ricardo Jr. soltó una risa sarcástica. «Bueno, pero las cosas materiales tampoco están mal, ¿no?» Mi abuelo lo miró fijamente. «Las cosas materiales son como el agua, mijo. Si las sostienes con cuidado, te hidratan. Si las agarras con avaricia, se te escurren entre los dedos». Hubo un silencio incómodo.
Mariana cambió de tema preguntando por el postre. Esa noche, después de que todos se fueron, yo me quedé a ayudar a mi abuelo a meterse a la cama. Cuando lo arropé, él tomó mi mano. ¿Viste sus caras, nena? ¿Viste cómo se pusieron cuando mencioné el testamento? Sí, abuelo. Ellos creen que esto es sobre dinero, sobre propiedades, sobre números en una cuenta de banco. Tosió. Pero no lo es, nunca lo ha sido. Entonces, ¿de qué se trata? De recordar quién eres cuando tienes todo, y de recordar quién eres cuando no tienes nada. No entendí completamente lo que quiso decir. No hasta mucho después. Las semanas siguientes fueron reveladoras de una manera horrible. Yo seguía visitando a mi abuelo, pero empecé a notar cosas pequeñas que no encajaban. Una tarde, llegué más temprano de lo usual. Encontré a Ricardo Jr. en el estudio de mi abuelo, revisando papeles en el escritorio. Cuando me vio, cerró el cajón rápidamente. Tía, qué susto me diste. ¿Qué haces? Nada, solo buscaba una pluma, para firmar unos documentos del abuelo, cosas del hospital. Pero el cajón que acababa de cerrar era donde mi abuelo guardaba sus documentos personales. Lo sé porque yo misma le había ayudado a organizarlos meses atrás. Otra vez, escuché a Sebastián hablando por teléfono en el jardín. Yo estaba en la cocina y él no sabía que yo estaba ahí. No, mamá, no te preocupes. El viejo tiene todo amarrado. La empresa está a nombre de un fideicomiso familiar. Cuando se muera pasa automáticamente a los nietos. Ya lo verifiqué con el abogado. Sí, mamá. Elena no cuenta. Ella no es nieta directa de la segunda familia. Técnicamente es solo nieta de sangre, pero no está en la línea sucesoria de la empresa. Lo sé, lo sé. Qué pena por ella. Pero así son las cosas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, no por el dinero, sino por la frialdad, por la forma en que hablaba de mí como si fuera un obstáculo, un problema técnico que resolver. Pero lo peor vino 2 semanas antes de su muerte. Yo había llegado a mi visita de la tarde. La enfermera me dijo que mi abuelo estaba dormido, así que decidí esperar en la sala. Entonces escuché voces que venían del comedor. Reconocí las voces de mis tíos Rodrigo y Guadalupe. Me acerqué sin hacer ruido. No fue mi intención espiar. O tal vez sí lo fue. Ya hablé con el notario, decía Rodrigo. Papá dejó todo muy claro. La empresa para los muchachos, la hacienda para Ricardo Jr., el rancho para Sebastián, los departamentos de Miami para Mariana. ¿Y Elena?, preguntó Guadalupe. Rodrigo soltó una carcajada. Papá le dejó algo. No sé qué exactamente. El notario no me quiso decir, pero me imagino que es algo simbólico. Ya sabes cómo era papá. Probablemente le dejó alguna carta bonita o un recuerdo familiar, algo con valor sentimental. Hizo comillas con los dedos al decir valor sentimental, como si fuera una broma. Pobre Elena, dijo Guadalupe, pero su tono no sonaba compasivo, sonaba condescendiente. Siempre fue la rara de la familia, viviendo en ese departamento horrible, manejando ese carro que da pena, usando ropa del tianguis. Bueno, ella escogió esa vida, respondió Rodrigo. Nadie la obligó a ser maestra. Pudo haber hecho algo más con su vida. ¿Cómo qué? Si ni siquiera terminó un posgrado, si ni siquiera... No pude seguir escuchando. Salí de la casa sin despedirme. Manejé de regreso a mi departamento con las manos apretando el volante tan fuerte que se me pusieron blancas los nudillos. Esa noche lloré. Lloré por la humillación. Lloré por sentirme invisible. Lloré porque la familia que pensaba que era mía realmente nunca me había considerado parte de ellos. Pero más que nada, lloré porque me di cuenta de algo. Mi abuelo lo sabía. Él sabía cómo era su familia. Sabía cómo me trataban. Sabía lo que decían de mí a mis espaldas. Y aún así, me había dejado... ¿Qué? ¿Un sobre arrugado con un pasaje de avión? Los últimos días de mi abuelo fueron confusos. A veces me reconocía, a veces no. Pero hubo un momento.
3 días antes de morir, en que tuvo un destello de lucidez total. Me tomó la mano con fuerza sorprendente. Nena, escúchame bien. Van a burlarse de ti. Van a humillarte. Van a pensar que eres tonta, que eres pobre, que no vales nada. Abuelo, no digas eso. Déjalos que piensen eso. Porque cuando descubras la verdad, cuando veas lo que realmente te dejé, vas a entender que ellos son los pobres. Ellos son los que no tienen nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdóname, nena. Perdóname por hacerte pasar por esto. Pero era la única manera de protegerte. La única manera de asegurarme de que lo que realmente importa quedara en las manos correctas. ¿Protegerme de qué? De ellos, de la avaricia, de la vanidad, de la mentira. Tosió violentamente. Tu abuela Isabela me hizo prometer algo antes de que todo pasara. Me hizo prometer que si algún día teníamos una nieta como ella, le daría lo que realmente vale, lo que construimos juntos, lo que es real. No entiendo, abuelo. Ya vas a entender, mija. En Italia. Todo va a tener sentido en Italia. Fueron sus últimas palabras coherentes para mí. Ahora, sentada en este avión a 30.000 pies de altura, con el medallón apretado en mi mano, repaso cada una de esas conversaciones, cada mirada, cada comentario cruel disfrazado de preocupación. El avión comienza a descender. La azafata anuncia en italiano, luego en inglés, que estamos llegando a Génova. Miro por la ventanilla y veo el mar Mediterráneo brillando bajo el sol de marzo. No sé qué voy a encontrar. No sé qué significa todo esto. Pero por primera vez en meses, siento algo parecido a la esperanza. O tal vez es solo el miedo transformándose en otra cosa. El aeropuerto Cristóforo Colombo de Génova es pequeño comparado con el de la Ciudad de México. Limpio, eficiente, europeo. Salí de la terminal de llegadas internacionales a las 2:30 de la tarde, hora local. El aire olía diferente, a sal, a mar, a algo antiguo y nuevo al mismo tiempo. Llevaba mi maleta rodante con una mano y mi bolso cruzado sobre el pecho con la otra. El medallón colgaba debajo de mi blusa, pegado a mi piel. Todavía podía sentir su peso. Miré alrededor sin saber exactamente qué buscaba. Mi abuelo no me había dado instrucciones. Solo el pasaje. Solo el medallón. Solo esa frase. Confía en el viejo. Entonces lo vi. Un hombre de unos 60 años, vestido con traje oscuro y gorra de chofer, sostenía un letrero blanco con letras negras perfectamente escritas. Elena Morales. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué despacio, como si fuera un espejismo que podría desaparecer si me movía demasiado rápido. Buongiorno, me dijo con una sonrisa amable. ¿Señora Morales? Sí, soy yo. Perfecto, mi chiamo Giuseppe. He venido a recogerla, la estábamos esperando. ¿La? Pregunté. ¿Quién me esperaba? Él sonrió, pero no respondió. Solo tomó mi maleta con una mano y con la otra me señaló hacia la salida. Por favor, el auto está afuera. Es un viaje de aproximadamente 2 horas. ¿Tiene hambre? ¿Sed? Yo... no sé. ¿A dónde vamos? A casa, señora, a su casa. No entendí qué quiso decir con su casa, pero lo seguí. Afuera, estacionado en una zona reservada, había un Mercedes-Benz negro, elegante pero no ostentoso. Viejo, pero impecablemente mantenido. Giuseppe abrió la puerta trasera para mí. Por favor. Me subí. El interior olía a cuero y a ese perfume masculino que me resultaba vagamente familiar, pero que no pude identificar. Giuseppe guardó mi maleta en la cajuela y se sentó al volante. ¿Lista, señora? Supongo que sí. Arrancó el motor y comenzamos a movernos. Salimos de Génova por carreteras que serpenteaban entre colinas verdes. A ambos lados del camino había viñedos, olivares, casas de piedra con techos de teja color terracota. Era hermoso. Era como estar dentro de una postal.
Intenté hacer conversación. Giuseppe, ¿usted conoció a mi abuelo, a don Ricardo Morales? Él me miró por el retrovisor. Sus ojos eran oscuros, amables. Sí, señora. Conocí muy bien a don Ricardo. Un gran hombre, un hombre de honor. ¿Cuándo lo conoció? Hace muchos años. Muchos años. Hizo una pausa. Él venía seguido a Italia, más seguido de lo que su familia en México sabía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Seguido? ¿Cuándo? 2, 3 veces al año. A veces se quedaba 1, 2 meses, especialmente en los últimos años. Pero eso es imposible. Mi abuelo nunca dejaba México por tanto tiempo. Él manejaba su empresa, Giuseppe sonrió con tristeza. Don Ricardo tenía muchos secretos, señora. Muchos. Pero usted está a punto de descubrirlos todos. No supe qué responder. Miré por la ventana, viendo pasar el paisaje italiano como si fuera una película, algo irreal, algo que no me estaba pasando a mí. Después de 1 hora de viaje, dejamos la carretera principal y tomamos un camino de terracería. Giuseppe manejaba despacio, esquivando baches, mientras los viñedos se hacían cada vez más densos a nuestro alrededor. «Estamos llegando», dijo. El camino se abrió de repente y frente a mí apareció algo que me dejó sin aliento. No era una casa. Era una villa. 3 pisos de piedra color miel, con ventanas enormes de madera pintada de verde oscuro. 2 torres en los extremos. Un tejado de color terracota que brillaba bajo el sol de la tarde. Alrededor había jardines perfectamente cuidados, fuentes de piedra y más allá, hileras interminables de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. ¿Qué es este lugar?», murmuré. «Villa Morales, señora, también conocida como Viñedos Morales de Toscana». «Pero yo vine a Génova, esto es, Toscana sí. A 2 horas de Génova, en la región de Chianti. Esta es la propiedad que su abuelo compró en 1956. Casi 70 años cuidándola, cultivándola, amándola. El año después de casarse con Isabella. El año antes de que ella desapareciera. Giuseppe detuvo el auto frente a la entrada principal. Las puertas dobles de madera estaban abiertas. En el umbral había una mujer. Era alta, muy alta. Tenía que tener más de 80 años, pero se mantenía erguida, con una postura que irradiaba elegancia natural. Llevaba un vestido de lino color crema, sencillo, pero perfectamente cortado. Su cabello era completamente blanco, recogido en un moño bajo, y sus ojos, Dios mío, sus ojos, eran verdes como esmeraldas, exactamente como en las fotos que yo había visto de joven. Giuseppe abrió mi puerta. Yo salí del auto como en trance. Mis piernas apenas me sostenían. La mujer bajó los 3 escalones de la entrada con pasos lentos pero seguros. Se detuvo a 1 metro de mí. Me miró de arriba a abajo y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Madonna Santa», susurró. «Eres idéntica a mí cuando tenía tu edad». Yo no podía hablar, no podía moverme, no podía respirar. Ella extendió sus manos hacia mí, manos delgadas, llenas de manchas de edad, pero fuertes. «Elena», dijo con voz suave, con un acento italiano que hacía que cada palabra sonara como música. «Mi querida Elena, finalmente puedo conocerte, finalmente». ¿Quién es usted?» Ella sonrió. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. «Soy Isabella, tu abuela, la que tu abuelo te dijo que estaba muerta». El mundo se detuvo. Isabella, mi abuela, la primera esposa de mi abuelo, la que desapareció en 1957, la que nadie volvió a mencionar, la que todos asumieron que había muerto. Estaba viva, estaba aquí, estaba frente a mí. «No, no es posible», tartamudeé. «Usted, ¿se supone que estoy muerta?» Ella rió suavemente secándose las lágrimas. «Muchas veces me he sentido muerta, cara mía,
Pero no, estoy muy viva. Y he estado esperándote durante 62 años. Mis rodillas cedieron. Si Giuseppe no me hubiera sostenido del brazo, me habría caído al suelo. Isabella se acercó más. Me tomó el rostro entre sus manos. Su piel era suave, olía a lavanda y a algo más, algo dulce que no pude identificar. Cuando tu abuelo me llamó hace 6 meses para decirme que estaba muriendo, me dijo 3 cosas. Primera, que te amaba más que a nadie en el mundo. Segunda, que tú eras la única digna de recibir lo que construimos juntos. Y tercera, que eras exactamente como yo. No entiendo nada, susurré. No entiendo qué está pasando. Lo sé, bambina, lo sé, ven, entra a la casa. Tenemos mucho de qué hablar. Y tengo tanto que mostrarte. Me tomó de la mano como si yo fuera una niña pequeña y me guió hacia la entrada de la villa. Sus dedos entrelazados con los míos se sentían reales, cálidos, vivos. Esto no era un sueño, no era una alucinación producto del jet lag. Esto estaba pasando, realmente estaba pasando. Entramos a un vestíbulo enorme, pisos de mármol color crema, techos altísimos con vigas de madera expuestas, paredes de piedra decoradas con pinturas al óleo de paisajes toscanos, una escalera de caracol que subía hacia los pisos superiores. Pero lo que llamó mi atención fue la pared del fondo. Estaba cubierta de fotografías, decenas de ellas, cientos. Me acerqué lentamente. Eran fotos de mi abuelo, de Isabella, de los dos juntos. Mi abuelo joven sin canas, sonriendo como nunca lo vi sonreír en México. Isabella a su lado, radiante, con su cabello negro al viento. Los dos en los viñedos, los dos en la playa, los dos frente a esta misma villa, cuando era apenas una construcción a medio terminar. Y había fotos más recientes. Mi abuelo a los 70 años, a los 80, siempre aquí, siempre con Isabella. Él venía cada vez que podía, dijo Isabella detrás de mí. 2, 3 veces al año. Se quedaba 1, 2 meses. Le decía como a su familia en México que estaba en viajes de negocios. Y en cierto modo era verdad. Porque este lugar, este viñedo, este negocio, era tan suyo como lo era la empresa en México. Pero, ¿por qué? Me volteé hacia ella. ¿Por qué vivir así? ¿Por qué fingir que estaba muerta? ¿Por qué mantener esto en secreto? Isabella suspiró. Se sentó en un sofá de terciopelo verde y me indicó que me sentara a su lado. Es una historia larga, cara, pero tienes derecho a saberla toda, especialmente ahora que todo esto es tuyo. Mío, tuyo, la villa, los viñedos, la empresa de vinos y aceite de oliva, todo. Tu abuelo me lo dejó a mí en su testamento, con la condición de que yo lo transfiriera a ti en el momento en que llegaras, lo cual hice esta mañana. Giuseppe fue testigo, junto con el notario de Siena. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Pero, ¿cuánto vale todo esto? Isabella sonrió. Viñedos Morales de Toscana es una de las productoras de vino y aceite de oliva más respetadas de Italia. Hemos ganado premios internacionales. Exportamos a toda Europa, a Estados Unidos, a Asia. El año pasado, la revista Wine Spectator valuó la propiedad y el negocio en aproximadamente... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. $47 millones estadounidenses. El silencio que siguió fue absoluto. 47 millones. Mis sobrinos habían heredado 20 millones en una empresa que, según Isabella estaba a punto de decirme, estaba al borde de la quiebra. Yo había heredado 47 millones en un negocio sólido, tradicional, construido sobre tierra real y trabajo real. No puede ser, susurré. Esto tiene que ser un error. No es un error, Elena. Es justicia. Es lo que tu abuelo quiso desde el principio. Es su manera de asegurarse de que lo que realmente importa, lo que realmente construyó con amor y con honor, quedara en las manos correctas.
Me puse de pie. Caminé hacia la ventana. Afuera, el sol comenzaba a descender pintando los viñedos de color dorado. Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a sus otros nietos? ¿Por qué no a sus hijos? Isabela se levantó y vino a pararse junto a mí. Porque tú eres la única que entiende lo que esto realmente significa. Tú eres la única que valora las cosas por lo que son, no por lo que cuestan. Tú eres la única que tiene lo que Ricardo y yo teníamos, dignidad. Puso su mano sobre la mía. Y porque tú, mi querida Elena, eres exactamente como yo. Y tu abuelo te amó por eso. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Lloré como no había llorado en años. Lloré por mi abuelo, por Isabela, por todos los años que vivieron separados, por las mentiras, por los secretos, por el amor que sobrevivió a pesar de todo. Isabela me abrazó, y por primera vez en mi vida sentí lo que era tener una abuela de verdad. Ven, me dijo después de un rato secándome las lágrimas con un pañuelo de lino bordado. Hay algo más que tienes que ver. El último regalo de tu abuelo. Me llevó a un estudio en el segundo piso. Era una habitación circular en una de las torres, con ventanas que daban vista a todo el valle. En el centro había un escritorio antiguo de madera oscura, y sobre el escritorio había una laptop moderna. Tu abuelo grabó esto hace 3 meses, dijo Isabela. Me pidió que te lo mostrara cuando llegaras. Presionó el espacio y la pantalla se iluminó. Y ahí estaba él, mi abuelo, demacrado, enfermo, pero con esos ojos grises brillantes de inteligencia. Hola, nena, dijo su voz desde la computadora. Y yo volví a llorar. La imagen de mi abuelo en la pantalla me miraba con esos ojos que conocía tan bien. Estaba sentado en lo que parecía ser este mismo estudio, con los viñedos de fondo visibles a través de la ventana. Llevaba una camisa de lino blanca, simple, sin corbata. Se veía cansado, pero en paz. Hola, nena, repitió la grabación. Si estás viendo esto, significa que ya conociste a Isabela. Significa que ya estás en casa, tu verdadera casa. Hizo una pausa para tomar agua de un vaso que estaba fuera de cámara. Sé que tienes 1000 preguntas. Sé que estás confundida, enojada, tal vez hasta traicionada. Pero necesito que me escuches hasta el final. Necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Isabela apretó mi mano. Las dos nos sentamos frente a la computadora como si mi abuelo estuviera realmente ahí con nosotras. En 1955 me casé con Isabela aquí, en Italia. Ella era hija de inmigrantes italianos que habían regresado a su tierra. Yo había venido a Italia a trabajar en los campos, a aprender sobre agricultura. Era un peón, nena, un nadie. Pero Isabela me vio diferente. Ella vio lo que yo podía llegar a ser. La imagen cambió a una foto antigua en blanco y negro. Mi abuelo joven, tal vez de 25 años, parado junto a Isabela en su vestido de novia. Los dos sonriendo, los dos radiantes. Nos casamos y compramos esta tierra con los ahorros de su familia y todo lo que yo había ganado. Era un terreno descuidado, abandonado, pero tenía potencial. Pasamos 2 años convirtiéndolo en lo que es ahora, los mejores 2 años de mi vida. Su voz se quebró ligeramente. Pero en 1957, Isabela quedó embarazada. Y hubo complicaciones. Complicaciones graves. Los doctores dijeron que tenía que quedarse en cama, sin moverse, sin estrés, o perdería al bebé. Y probablemente su vida. Sentí que se me cerraba la garganta. En ese momento recibí un telegrama de México. Mi padre había muerto. Mi madre estaba sola, enferma, sin nadie que la cuidara. Yo era el hijo mayor. Era mi responsabilidad. La imagen cambió a otra foto. Mi abuelo en un aeropuerto con una maleta en la mano, la cara marcada por el dolor. Le dije a Isabela que regresaría en 2 meses, máximo 3, que arreglaría las cosas en México y volvería. Ella me hizo prometer que cuidaría de mi madre, que haría lo correcto.
Pausa larga. Pero cuando llegué a México, todo era peor de lo que pensaba. Mi madre tenía demencia. Mis hermanos menores no podían cuidarla. El rancho familiar estaba en ruinas. Las deudas se acumulaban. Y entonces la familia Sandoval me ofreció una solución. El nombre me golpeó como un puñetazo. Sandoval, el apellido de soltera de mi abuela Dolores. Don Augusto Sandoval era el hombre más rico de Guadalajara. Tenía una hija, Dolores, y necesitaba un yerno que pudiera manejar sus negocios. Me ofreció un trato. Si me casaba con Dolores, él pagaría todas las deudas de mi familia, cuidaría de mi madre en su hacienda y me daría un trabajo en su empresa de logística, un trabajo que eventualmente me haría socio mayoritario. Mi abuelo cerró los ojos en la pantalla. Le escribí a Isabela, le expliqué todo. Le dije que necesitaba hacer esto, que era la única manera de salvar a mi familia. Le prometí que en cuanto estabilizara todo, en cuanto ganara suficiente dinero, regresaría por ella. ¿Y qué dijo ella?, pregunté en voz alta, aunque sabía que era una grabación. Como si me hubiera escuchado, mi abuelo continuó. Isabela me respondió con una carta de 3 páginas. Me dijo que entendía, que haría lo que tenía que hacer, pero que ella me esperaría, que este lugar sería siempre nuestro, y que si algún día yo podía volver, ella estaría aquí. Miré a Isabela. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, pero sonreía. Me casé con Dolores en 1958. Fue un matrimonio de conveniencia desde el primer día. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Su padre lo sabía, pero funcionó. La empresa creció. Hice dinero, mucho dinero. Y durante todo ese tiempo continuó. Isabela cuidó de esta tierra, cuidó de los viñedos, construyó el negocio. Se convirtió en una de las productoras de vino más respetadas de Italia. Sola, completamente sola. La imagen cambió a fotos de Isabela a través de los años. Isabela joven en los viñedos. Isabela de mediana edad recibiendo un premio. Isabela mayor supervisando la cosecha. Yo le enviaba dinero, cada mes sin falta, pero ella nunca lo usó para ella misma. Lo reinvirtió todo en el negocio, en mejorar la tierra, en hacer de este lugar algo extraordinario. Mi abuelo tosió. Se veía cada vez más débil en la grabación. En 1963, 5 años después de casarme con Dolores, finalmente pude volver a Italia, solo por 2 semanas. Dolores pensó que era un viaje de negocios, y técnicamente lo era. La siguiente foto me dejó sin aire. Mi abuelo e Isabela, ya mayores, abrazados frente a esta villa. Los dos sonriendo, los dos llorando. Desde entonces, volví cada año, a veces 2 veces al año, 3 si podía. Me quedaba semanas, meses cuando Dolores no preguntaba. Le decía a mi familia que estaba expandiendo negocios en Europa. Y era verdad, porque este lugar, nena, este negocio que Isabela construyó, es tan mío como es de ella. Dolores murió en 2005. Finalmente era libre. Finalmente podía volver con Isabela para siempre. Pero entonces naciste tú. La imagen cambió a una foto mía. Yo de bebé, en los brazos de mi padre Roberto. Mi hijo Roberto, tu padre, murió demasiado joven, y tú quedaste sola. Vi en ti algo que no había visto en nadie más de mi familia mexicana. Vi a Isabela. Vi esa inteligencia silenciosa, esa dignidad tranquila, esa bondad que no pide nada a cambio. Su voz se hizo más fuerte. Y supe que tenía que quedarme en México, que tenía que cuidarte, que tenía que asegurarme de que no te convirtieras como ellos, como Rodrigo, como Guadalupe, como sus hijos, como toda esa familia que solo ve números, propiedades, apariencias. Pausa larga. Isabela lo entendió, como siempre entendió todo. Me dijo, cuida de tu nieta, enséñale lo que es real, y cuando sea tiempo, cuando yo ya no pueda más, o tú ya no puedas más, ella vendrá aquí, y todo será suyo. Mi abuelo se inclinó hacia la cámara. Ahora, nena,
tengo que contarte algo sobre la empresa en México, sobre Morales Logística Transnacional. Su tono cambió. Se volvió más serio, casi sombrío. Esa empresa está quebrada. Ha estado quebrada desde hace 3 años. Tu tío Rodrigo y tus primos la destruyeron con malas decisiones, inversiones estúpidas y una arrogancia que no les permitió pedir ayuda cuando todavía había tiempo. Sentí un escalofrío. Hace un año, cuando el banco amenazó con ejecutar la deuda, yo pagué. Metí dinero, millones. Pero no lo hice para salvarlos a ellos. Lo hice para que tuvieran algo que heredar, para que creyeran que estaban ganando. Sonrió. Una sonrisa triste y sabia, porque necesitaba que se sintieran seguros, necesitaba que se sintieran ricos, necesitaba que te humillaran, que te despreciaran, que te hicieran sentir que no valías nada, para que cuando descubrieras la verdad, entendieras exactamente quiénes son y quién eres tú. Dentro de 6 meses, continuó, tal vez un año, Morales Logística Transnacional va a colapsar. Las deudas que dejé como trampa van a vencer. Los prestamistas van a ejecutar y tus primos van a perder todo. La empresa, la hacienda, el rancho, los departamentos, todo. Se inclinó más cerca de la cámara. Y cuando eso pase, cuando vengan a buscarte, cuando te pidan ayuda, tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser. Si quieres ser como ellos, vengativa y cruel, o si quieres ser como Isabela, digna y justa. Yo ya tomé mi decisión. Por eso está escrito en mi testamento que, si tú lo deseas, puedes ofrecerles trabajo aquí, en los viñedos, en la distribución, en las tareas más básicas, no como familia, como empleados. Tosió violentamente. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Viñedos Morales de Toscana vale $47 millones, nena. Pero vale más que eso. Vale 70 años de amor. Vale el sacrificio de Isabela. Vale cada hora que pasé lejos de ella, construyendo algo en México que nunca me importó tanto como esto. Este es tu legado real. No el dinero, no las propiedades, sino la lección. La lección de que lo que construyes con honor perdura y lo que construyes con vanidad se derrumba. Se recostó en su silla exhausto. Isabela te va a enseñar todo. Cómo manejar el negocio, cómo cuidar la tierra, cómo hacer vino que sabe a alma y a tradición. Ella tiene 87 años, pero tiene la mente más brillante que he conocido. Escúchala. Aprende de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te amo, nena. Te he amado desde el día que naciste. Y mi único arrepentimiento es no haberte traído aquí antes. No haberte mostrado esto mientras yo todavía podía caminar contigo por los viñedos, enseñarte cómo se poda una vid, cómo se prueba el vino directamente del barril. Pero ahora es tuyo. Todo es tuyo. Úsalo bien. Úsalo con honor. Y cuando llegue el momento, cuando tus primos caigan, recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres. La pantalla se puso negra. El silencio en el estudio era absoluto. Isabela y yo nos quedamos sentadas tomadas de la mano, llorando en silencio. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos, Isabela habló. Tienes que estar cansada, Cara. Tienes que estar abrumada. Ven, te mostraré tu habitación. Mañana empezamos. Mañana te enseño todo. Me llevó a una habitación en el 3er piso. Era espaciosa, con una cama enorme con dosel, ventanas que daban a los viñedos, y un baño privado con una tina antigua de porcelana con patas de león. Esta era mi habitación, dijo Isabela. Ahora es tuya. Duerme, bambina. Descansa. Todo va a tener más sentido mañana. Me besó la frente como si fuera su hija, y se fue. Yo me senté en la cama, todavía vestida, todavía tratando de procesar todo lo que había escuchado. Mi abuelo había planeado todo esto, cada detalle, la humillación en el testamento, el sobre arrugado, las risas de mis primos. Todo había sido teatro,
Todo había sido una prueba, y yo la había pasado. No porque fuera lista, no porque fuera fuerte, sino porque había confiado, porque a pesar de todo, a pesar de la humillación y el dolor, había confiado en él. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la luna llena iluminaba los viñedos, hileras perfectas de vides que se extendían hasta el horizonte. 70 años de trabajo, 70 años de amor, 70 años de espera. Saqué mi teléfono, tenía 47 llamadas perdidas, 23 mensajes de WhatsApp, todos de mis primos, de mis tíos, de mi familia mexicana. Abrí el grupo familiar. Los mensajes eran exactamente lo que esperaba. Ricardo Jr. Tía Elena, espero que estés bien. Lamento si las cosas salieron así en el testamento. El abuelo tenía sus razones, supongo. Mariana, tía, si necesitas algo, cuenta conmigo. La familia es familia. Sebastián. Tía Elena, estamos preocupados. ¿Ya llegaste a Italia? ¿Para qué te mandó el abuelo ahí? Si quieres regresar y no tienes para el boleto, te lo podemos pagar. Me reí. Una risa amarga pero liberadora. Ellos no sabían nada. No tenían idea de dónde estaba yo, de lo que acababa de heredar, de que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar. Y por primera vez en mi vida, yo tenía el poder. Yo tenía el control. Yo tenía todo. Apagué el teléfono sin responder ningún mensaje. Mañana empezaría mi nueva vida. Mañana aprendería sobre vino, sobre aceite de oliva, sobre cómo manejar un negocio de 47 millones de dólares. Pero esta noche solo quería dormir. Dormir en mi casa, en mi verdadera casa. Los siguientes 4 meses fueron los más intensos de mi vida. Isabela resultó ser una maestra implacable. Me levantaba todos los días a las 6 de la mañana. Desayunábamos juntas en la terraza, café expreso amargo, pan con aceite de oliva de nuestros propios olivos, fruta fresca del huerto, y después a trabajar. Me enseñó todo: cómo leer la tierra, cómo saber cuándo una uva está lista para la cosecha solo tocándola con los dedos. Me enseñó sobre crianza, sobre barricas de roble francés versus americano, sobre los taninos y la acidez. Me llevó a reuniones con distribuidores en Milán, con compradores en Roma, con críticos de vino en Florencia. Tienes que entender, me dijo una tarde mientras caminábamos entre las vides, que esto no es solo un negocio, es un legado, es historia. Cada botella que vendemos lleva 70 años de amor dentro. También me enseñó los números, los márgenes de ganancia, los costos de producción, las proyecciones de crecimiento. Viñedos Morales de Toscana no solo era rentable, era extraordinariamente exitoso. El año anterior habíamos exportado 150,000 botellas a 32 países diferentes. Y este año, me dijo Isabela con orgullo, vamos a exportar 200,000. Ya tenemos los contratos firmados. Pero lo más importante que me enseñó fue sobre dignidad, sobre manejar un negocio con honor, sobre tratar a los empleados como familia, sobre nunca, jamás, olvidar de dónde vienes. Durante esos 4 meses apenas toqué mi teléfono. Los mensajes de mi familia mexicana seguían llegando, pero cada vez con menos frecuencia. Al principio eran preocupados, después confundidos, finalmente molestos. Guadalupe: Elena, esto es una falta de respeto. Al menos responde para saber que estás bien. Rodrigo: no sé qué te pasa, Elena, pero esta actitud tuya es muy inmadura. Ricardo Jr.: tía, si necesitas espacio lo entendemos, pero la familia es familia. Me reía cada vez que los leía. Si supieran, si tan solo supieran. Giuseppe me mantenía informada de lo que pasaba en México. Resulta que mi abuelo le había dado instrucciones de monitorear la situación. Giuseppe tenía contactos en México, gente que le reportaba todo. Señora, me dijo una mañana mientras tomábamos café, la empresa en México está colapsando más rápido de lo que don Ricardo predijo. Los bancos están presionando, los proveedores están cortando crédito.
Sus primos están desesperados. ¿Qué tan desesperados? Están vendiendo propiedades. El rancho ya se vendió. La hacienda está en el mercado. Los departamentos de Miami, bueno, esos ya los embargó el banco la semana pasada. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque mi abuelo había tenido razón. Tristeza porque, a pesar de todo, eran mi familia. Pero Isabela me recordó algo importante. La familia no es quien comparte tu sangre, Cara. Es quien comparte tus valores, y ellos nunca compartieron los tuyos. En agosto, exactamente 4 meses después de mi llegada a Italia, recibí una llamada. Era de un número mexicano que no reconocí. Dudé, pero algo me dijo que contestara. Bueno, tía Elena. Era la voz de Ricardo Jr., pero sonaba diferente, quebrada, desesperada. Ricardo. Tía, gracias a Dios. Hemos estado tratando de contactarte durante meses. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien. ¿Qué necesitas, Ricardo? Hubo una pausa larga. Podía escuchar su respiración agitada. Tía, necesitamos hablar contigo. Es urgente. Es sobre la empresa, sobre el abuelo, sobre todo. ¿Qué pasa con la empresa? Tía, está todo mal. Todo está cayéndose a pedazos. El abuelo dejó deudas, muchas deudas, deudas que no sabíamos que existían. Y ahora los bancos están ejecutando y nosotros no tenemos cómo pagar y... Su voz se quebró completamente. ¿Puedes venir a México, por favor? Necesitamos tu ayuda. Necesitamos a la familia unida en esto. Miré a Isabela, que estaba sentada frente a mí. Ella asintió. Era tiempo. No voy a ir a México, Ricardo, pero ustedes pueden venir aquí, a Italia. ¿A Italia? ¿Para qué? Para hablar, para solucionar esto, para entender algunas cosas. Pero tía, nosotros no tenemos dinero ni para los boletos. Acabamos de vender el Mercedes de Sebastián para pagar a los abogados. Sonreí. Una sonrisa fría. Yo les voy a mandar los boletos. A ti, a Sebastián, a Mariana, a tu padre Rodrigo y a tu madre Patricia. 5 boletos. Clases B económica. Saliendo este viernes. ¿En serio? Tía, yo... no sé qué decir. Gracias. Muchas gracias. Sabía que podíamos contar contigo. Nos vemos el viernes, Ricardo. Colgué antes de que pudiera decir más. Isabela sonrió. ¿Estás lista, bambina? Más que lista. Los siguientes 3 días los pasé preparándome. Isabela y yo ensayamos cada palabra, cada gesto, cada respuesta. Giuseppe arregló todo en la villa. Contrató personal extra. Preparó las habitaciones de huéspedes. Organizó una cena formal para el sábado por la noche. El viernes por la tarde, Giuseppe fue al aeropuerto de Génova a recogerlos. Yo me quedé en la villa, esperando. A las 7 de la noche escuché el motor del Mercedes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Isabela puso su mano sobre la mía. Respira, Cara. Recuerda quién eres. Recuerda de qué estás hecha. Respiré hondo. Me puse de pie. Me alicé el vestido de lino color marfil que Isabela me había comprado. Me toqué el medallón que colgaba de mi cuello. La puerta se abrió. Ricardo Jr. entró primero, y casi no lo reconocí. El hombre que había visto 4 meses atrás, con su traje Gucci y su cabello engominado, había desaparecido. El hombre que entró a la villa traía jeans desgastados, una camisa arrugada y ojeras profundas. Había perdido peso. Se veía derrotado. Detrás de él venían Sebastián y Daniela. Sebastián sin sus lentes Cartier, con el cabello despeinado, arrastrando una maleta barata. Daniela sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo simple llevando una pañalera. Después Mariana, quien normalmente llevaba ropa de diseñador, traía un vestido simple de Zara y tenis. Sus labios ya no estaban rellenos. Su rostro se veía natural.
demacrado pero natural. Y finalmente mis tíos, Rodrigo y Patricia. Rodrigo, quien siempre había sido arrogante y altivo, caminaba encorvado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Patricia, quien siempre presumía sus cirugías y sus tratamientos de belleza, se veía simplemente vieja, cansada, rota. Los 5 se detuvieron en el vestíbulo mirando a su alrededor con ojos desorbitados. ¿Qué es este lugar?, murmuró Sebastián. Yo di un paso adelante. Isabela se puso de pie junto a mí. Bienvenidos, dije con voz tranquila, a Villa Morales, también conocida como Viñedos Morales de Toscana, su verdadero hogar, mi hogar. Ricardo Jr. parpadeó, confundido. No entiendo, tía. ¿Qué es esto? ¿Una casa que rentaste? ¿Un hotel? No es una casa que renté, Ricardo. Es la casa que heredé, del abuelo. Silencio absoluto. ¿Qué?, dijo Mariana con voz aguda. ¿El abuelo tenía una casa en Italia? No solo una casa, un imperio. Di un paso hacia ellos. Permítanme presentarles a alguien. Esta es Isabela Morales, mi abuela, la primera esposa del abuelo Ricardo, la mujer que todos ustedes pensaban que estaba muerta. Isabela dio un paso adelante y asintió elegantemente. Buonasera. Patricia se llevó una mano a la boca. Rodrigo se puso pálido. Imposible, susurró Rodrigo. Papá dijo que ella había muerto en los años 50. Mi abuelo mintió, dije con voz firme. Para protegerla, para proteger esto. Extendí los brazos, señalando la villa, los jardines, los viñedos visibles a través de las ventanas. Viñedos Morales de Toscana, 70 años produciendo algunos de los mejores vinos y aceites de oliva de Italia, exportando a 32 países, ganando premios internacionales, valuado, según la última tasación, en $47 millones estadounidenses. El silencio que siguió fue ensordecedor. 47, tartamudeó Ricardo Jr. 47 millones, más del doble de lo que ustedes heredaron, con la diferencia de que esto es sólido, real, rentable, mientras que lo que ustedes recibieron... Hice una pausa. Bueno, ya saben lo que pasó con lo que ustedes recibieron. Sebastián dio un paso adelante con las manos temblorosas. Tía, si sabías de esto, si tenías este dinero, ¿por qué no nos ayudaste? ¿Por qué dejaste que perdiéramos todo? ¿Que por qué no los ayudé?, repetí con incredulidad. ¿En serio me estás preguntando eso? Mi voz subió de volumen. Ustedes se rieron de mí en el testamento. Me humillaron. Me trataron como basura durante años. Nunca me invitaron a sus casas. Nunca me preguntaron cómo estaba. Me vieron como una pobre maestra que no valía nada. Y ahora que lo perdieron todo, ¿esperan que los salve? Mariana empezó a llorar. Tía, lo siento. Lo sentimos todos. Fuimos unos idiotas, pero somos familia. La familia se ayuda. ¿Familia? Me reí amargamente. ¿Dónde estaba esa familia cuando mi esposo murió y yo quedé sola? ¿Dónde estaba esa familia cuando pasé años cuidando al abuelo, mientras ustedes solo aparecían para tomarse selfies? ¿Dónde estaba esa familia cuando me dieron ese sobre arrugado y se burlaron de mí frente a 200 personas? Isabela puso su mano en mi hombro calmándome. Respiré hondo. Pero tienen razón en algo. La familia se ayuda. Por eso están aquí. Los 5 me miraron con esperanza renovada en sus ojos. El abuelo dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Instrucciones que yo puedo elegir seguir o no. Y he decidido seguirlas. Caminé hacia el sofá y tomé una carpeta que había preparado. Viñedos Morales de Toscana está creciendo. Necesitamos más personal. Necesitamos distribuidores, embotelladores, gente en el almacén, en el campo. Y ustedes necesitan trabajo. Le extendí la carpeta a Ricardo Jr. Dentro están 5 contratos de trabajo, uno para cada uno de ustedes.
Salario básico, más alojamiento en las casitas de los trabajadores, más comida. Nada lujoso, pero digno. Ricardo abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos escanearon el documento. Esto dice operario de bodega. Yo no sé nada de vino. Aprenderás. Todos aprenderán. Sebastián trabajará en distribución manejando los envíos, Mariana en empaque, Rodrigo en mantenimiento de los viñedos, Patricia en la cocina, ayudando al chef con las comidas del personal. Patricia se indignó. ¿Yo? ¿En una cocina? Yo nunca en mi vida he cocinado para... Entonces aprenderás, la interrumpí con frialdad. O pueden volver a México, a su departamento rentado en la Narvarte, a sus tarjetas de crédito bloqueadas, a sus cuentas embargadas. Ustedes deciden. Nadie habló. Tienen hasta mañana para decidir. Si aceptan, firman los contratos y empiezan el lunes. Si no aceptan, Giuseppe los lleva al aeropuerto mañana mismo. Di media vuelta para irme. Tía, llamó Ricardo con voz quebrada. Una pregunta. Me detuve sin voltearme. El abuelo, él planeó todo esto. Nuestra caída, tu triunfo. Volteé a verlo. Mi abuelo no planeó su caída. Ustedes la planearon con cada decisión estúpida, con cada inversión arrogante, con cada peso que gastaron sin pensar. Él solo se aseguró de que cuando cayeran, hubiera alguien que pudiera ofrecerles una mano, ¿o no? ¿Y tú? ¿Nos vas a ofrecer esa mano? Miré a Isabela. Ella asintió. El abuelo me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Ustedes tuvieron mucho, pero nunca fueron nada. Ahora tienen la oportunidad de aprender a hacer algo, de construir algo con sus propias manos, de entender lo que significa ganarse la vida con dignidad. Me acerqué a Ricardo y puse mi mano en su hombro. Yo no los voy a salvar, pero les voy a dar la oportunidad de salvarse a sí mismos. Si la aceptan, empezamos de nuevo, como familia real, no como parientes que comparten apellido, sino como personas que comparten valores. Y si no la aceptamos, entonces les deseo buena suerte. La van a necesitar. Salí del salón. Isabela me siguió. Cuando llegamos al estudio cerró la puerta y me abrazó. Perfecto, bambina. Tu abuelo estaría tan orgulloso. Yo me derrumbé en sus brazos llorando. Hice lo correcto. Hiciste lo único correcto. Les diste lo que necesitaban, no lo que querían. Eso es amor real. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el estudio, mirando por la ventana hacia las casitas de los trabajadores donde mis primos y mis tíos estaban alojados. A las 3 de la mañana, vi una luz encenderse en una de las casitas. Después otra. Estaban despiertos. Estaban hablando. Estaban decidiendo. A las 6 de la mañana tocaron a mi puerta. Era Ricardo Jr., traía los 5 contratos en la mano, todos firmados. Aceptamos, tía. Aceptamos tus condiciones y gracias. Gracias por no dejarnos en la calle. Lo miré a los ojos. Ya no había arrogancia, solo humildad, solo cansancio, solo aceptación. El lunes empiezan a las 7 de la mañana. No lleguen tarde. No llegaremos tarde. Cerré la puerta. Isabela apareció detrás de mí con 2 tazas de café. ¿Y bien? Y bien, repetí tomando la taza. Firmaron. ¿Cómo te sientes? Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? No sentía triunfo. No sentía venganza. No sentía satisfacción maliciosa. Sentía paz. Me siento en paz, abuela. Finalmente, en paz. Ella sonrió y brindamos con nuestras tazas de café, viendo salir el sol sobre los viñedos, el sol sobre mi nuevo reino, el sol sobre mi nueva vida, el sol sobre la justicia. Han pasado 2 años desde aquella noche. 2 años desde que mis primos firmaron esos contratos. 2 años desde que mi vida cambió para siempre. Estoy sentada en la terraza de la villa, en esta mañana de septiembre, con una taza de café en la mano y el periódico italiano abierto sobre la mesa. El sol apenas está saliendo, pintando los viñedos de color dorado.
Pronto comenzará la vendimia, la cosecha de este año. La más prometedora en la historia de Viñedos Morales, según nuestro enólogo. A lo lejos puedo ver a Ricardo Jr. caminando entre las vides con uno de los supervisores. Lleva botas de trabajo, jeans gastados, una camisa de manga larga para protegerse del sol. Su cabello, que antes mantenía perfectamente engominado, ahora está despeinado, con algunas canas que antes se teñía religiosamente. Se ve más viejo, pero también se ve más real. Ha resultado ser un buen trabajador. No excelente, pero bueno. Aprendió sobre crianza, sobre barricas, sobre tiempos de fermentación. Ya no es el operario de bodega que era hace 2 años. Ahora es asistente del maestro bodeguero. Gana más. No mucho, pero más. Hace 6 meses su esposa Sofía vino de México con sus 2 hijos. Viven juntos en una de las casitas renovadas. Los niños van a la escuela del pueblo. Están aprendiendo italiano. Ricardo me dijo hace unas semanas, mientras compartíamos un vaso de nuestro Chianti clásico, que sus hijos son más felices aquí que lo que nunca fueron en Santa Fe. Allá tenían todo, me dijo, pero no tenían nada. Aquí tienen poco, pero lo aprecian todo. Sebastián trabaja en distribución. Viaja por Italia, por Europa, llevando nuestros vinos a restaurantes y tiendas especializadas. Resultó tener talento para las ventas cuando no está tratando de impresionar a nadie. Solo siendo él mismo, siendo honesto. Daniela dejó de ser influencer, borró su Instagram. Ahora trabaja conmigo en la oficina, manejando las redes sociales de la empresa. Es buena con las palabras, con las imágenes. Nuestras ventas online han aumentado un 40% desde que ella está a cargo. Me pidió disculpas hace un año. Fue un día lluvioso de noviembre. Tocó a la puerta de mi oficina con lágrimas en los ojos. Elena, me dijo, sin el tía que tanto me molestaba. Necesito pedirte perdón por todo, por cómo te tratamos, por cómo te vimos, por lo ciega que fui. La abracé. Porque eso es lo que haces con la familia real. Mariana fue la más difícil. Los primeros 6 meses se la pasó llorando, quejándose, diciendo que esto era inhumano, que ella no había nacido para trabajar en una empacadora. Renunció 3 veces, y 3 veces le dije que la puerta estaba abierta si quería irse, pero nunca se fue. Poco a poco algo cambió en ella. Empezó a llegar temprano, empezó a hacer sugerencias sobre el diseño de las etiquetas, sobre el empaque. Resultó tener un ojo increíble para la estética. Ahora es nuestra directora de diseño. Las nuevas etiquetas que creó el año pasado ganaron un premio de diseño en Milán. Se divorció de su esposo estadounidense. Él no quiso venir a Italia, no quiso rebajarse a vivir así. Ella eligió quedarse. Eligió a sus hijos. Eligió la dignidad sobre la comodidad. Mis tíos, Rodrigo y Patricia, fueron los más tercos. Rodrigo trabajó en mantenimiento de los viñedos durante un año completo, sin decirme una sola palabra más allá de buenos días y buenas noches. Patricia se negó a cocinar. Duró 2 semanas en huelga silenciosa, hasta que se dio cuenta de que nadie la iba a rogar. Pero algo pasó, algo que no esperaba. Rodrigo descubrió que le gustaba el trabajo físico, que le gustaba estar bajo el sol, podar las vides, cuidar la tierra. Perdió 20 kilos. Se ve 10 años más joven. Y una tarde, hace unos 3 meses, vino a mi oficina. Elena, me dijo, sin poder mirarme a los ojos, nunca te pedí perdón, por todo, por cómo hablé de ti, por cómo dejé que mis hijos te trataran, por ser un mal hermano para tu padre. Se le quebró la voz. Roberto era mejor que yo en todo. Y yo siempre tuve envidia. Y cuando murió, y papá te adoptó como su favorita, yo te odié por eso. Porque tú eras lo que yo nunca pude ser, lo que mis hijos nunca fueron. Lo abracé, mi tío, mi familia, mi sangre. Ya pasó, tío, ya pasó todo. Patricia ahora maneja las cocinas de la villa y de las casitas de los trabajadores.
Descubrió que cocinar no es solo servirle a otros, es crear, es nutrir, es dar amor a través de la comida. Sus hijos vienen cada domingo a comer. Y por primera vez en años, se sientan juntos en una mesa, sin teléfonos, sin distracciones, solo hablando. Isabela me enseñó que la justicia real no es venganza, es transformación. Y mis primos, mis tíos, se transformaron. No son perfectos. Siguen teniendo momentos de nostalgia por su vida pasada. Siguen cometiendo errores, pero son reales. Son humanos. Son familia. Isabela murió hace 6 meses. Tenía 89 años. Murió en su sueño, pacíficamente, después de un día completo en los viñedos supervisando la cosecha. Me desperté esa mañana y supe, antes de ir a su habitación, que se había ido. Estaba acostada en su cama, con una sonrisa en el rostro. En su mesa de noche había una carta para mí. Cara mía, Elena, si estás leyendo esto significa que finalmente me reuní con tu abuelo. Espero que él esté del otro lado, esperándome, con esa sonrisa del lobo que tanto amé. No llores por mí, bambina. He vivido una vida plena. He amado profundamente. He construido algo que perdurará. Y en estos últimos 2 años te tuve a ti. Mi nieta. Mi legado. Mi orgullo. Cuida la tierra, cuida el negocio, pero más importante, cuida tu corazón. No dejes que se endurezca. No dejes que la riqueza te cambie. Recuerda siempre lo que tu abuelo te enseñó. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Te amo, Cara. Siempre te he amado. Desde el momento en que tu abuelo me habló de ti por primera vez. Desde que vi tu foto cuando tenías 15 años y reconocí en tus ojos la misma tristeza y la misma fuerza que yo tenía a tu edad. Vive bien. Vive con honor. Y cuando llegue tu momento, pasa este legado a alguien que lo merezca. A alguien que entienda que la tierra no se posee, solo se cuida por un tiempo. Con todo mi amor, Isabela. La enterramos en el pequeño cementerio familiar, a un lado de los viñedos. Mi abuelo está enterrado en México, según su testamento. Pero Isabela me hizo prometer que cuando yo muriera, los uniría, que llevaría las cenizas de mi abuelo a Italia y las enterraría junto a ella. Y así lo haré. El funeral fue simple pero hermoso. Vinieron más de 300 personas. Empleados de la villa, distribuidores, clientes, gente del pueblo que conocía a Isabela desde hacía décadas. Todos compartieron historias sobre ella, sobre su generosidad, su sabiduría, su fuerza inquebrantable. Ricardo Jr. leyó un poema de Dante en italiano. Mariana cantó Ave María con una voz que no sabía que tenía. Sebastián cargó el ataúd junto con otros 5 trabajadores de la villa, y yo solo pude sostenerme de pie porque Patricia y Daniela me sostenían de cada brazo. Mi familia, mi verdadera familia. Ahora, 2 años después de llegar a este lugar, me doy cuenta de algo. No vine a Italia a heredar dinero. Vine a heredar una lección. La lección de que las cosas materiales son efímeras. Se ganan, se pierden, se ganan de nuevo. Pero lo que eres por dentro, eso nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede robar. Mis primos tenían millones, ahora tienen salarios modestos, pero son más felices, son más reales, son mejores personas. Yo no tenía nada. Ahora tengo 47 millones en propiedades y un negocio próspero. Pero lo más valioso que tengo no es dinero, es dignidad, es familia, es paz. Viñedos Morales de Toscana sigue creciendo. El año pasado abrimos un segundo viñedo en Montalcino. Este año vamos a lanzar una línea premium de aceite de oliva que ya tiene pedidos de Japón y Australia. El próximo año planeamos abrir un restaurante en la villa, ofreciendo experiencias gastronómicas con nuestros productos. Y en todo esto, mi familia trabajando conmigo, no para mí, conmigo. Ricardo Jr. me preguntó hace unos días si algún día podría ser socio, si podría tener un porcentaje de la empresa. Tú ganas un salario justo, le dije. ¿Por qué quieres ser socio?
Porque quiero que mis hijos hereden algo, tía. No dinero, sino el orgullo de saber que su padre ayudó a construir algo grande, algo real. Lo miré a los ojos. Vi sinceridad, vi humildad, vi lo que mi abuelo quería que viera. Dime algo, Ricardo. Si yo te diera el 5% de la empresa hoy, ¿qué harías con ese dinero? Nada. Lo dejaría trabajar. Lo reinvertiría. Porque esto no es sobre dinero, tía. Es sobre pertenecer a algo más grande que uno mismo. Sonreí. Habla con el abogado el lunes. Vamos a revisar los papeles. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿En serio? ¿En serio? Pero no solo tú. Sebastián también. Y Mariana. 5% para cada uno. Cuando demuestren que lo merecen, cuando demuestren que entienden lo que esto significa. Me abrazó. Y por primera vez en mi vida, sentí que realmente tenía sobrinos. Sigo dando clases. No en la UNAM, obviamente. Pero 2 veces por semana bajo al pueblo y doy clases de literatura española en la escuela secundaria. Gratis. Porque enseñar no es lo que hago, es lo que soy. Los estudiantes italianos se fascinan con Gabriel García Márquez, con Isabel Allende, con Octavio Paz. Les hablo de México, de mi país, de mi cultura, y en sus ojos veo la misma curiosidad que veía en mis estudiantes de la UNAM. Eso no tiene precio. Mi casa en la colonia Roma sigue siendo mía. La rento a un estudiante de doctorado que paga lo justo para cubrir los gastos. No la vendí porque es mi conexión con México, es mi pasado. Y el pasado, por doloroso que sea, merece respeto. Voy a México 1 vez al año. Visito la tumba de mi abuelo. Le llevo flores. Le cuento todo. Le digo que su plan funcionó. Que entendí la lección. Que soy digna de su legado. Y cada vez que voy, siento su presencia. Siento que está orgulloso. Si tú estás escuchando mi historia, si llegaste hasta aquí, probablemente es porque te identificas con algo de lo que viví. Tal vez tienes familia que te menosprecia. Tal vez tienes parientes que solo te buscan cuando necesitan algo. Tal vez has sido humillada, ignorada, tratada como si no valieras nada. Quiero que sepas algo. Tu valor no lo determina el tamaño de tu cuenta bancaria. No lo determina el carro que manejas o la casa donde vives. No lo determina la ropa que usas o los lugares donde comes. Tu valor lo determinas tú, con tus acciones, con tu integridad, con tu dignidad. Mi abuelo me enseñó que puedes perderlo todo, dinero, propiedades, estatus social. Pero si conservas tu dignidad, si conservas tu honor, nunca estarás realmente pobre. Y también me enseñó que la familia real no es la que comparte tu sangre. Es la que comparte tus valores, es la que está contigo en los momentos difíciles, es la que te levanta cuando caes. Mis primos no eran mi familia cuando tenían millones y me despreciaban. Se convirtieron en mi familia cuando lo perdieron todo y aceptaron empezar de nuevo. Con humildad, con honestidad, con trabajo. Esa es la diferencia. Esta tarde vamos a tener una cena familiar. Es el cumpleaños número 39 de Ricardo Jr. Daniela está preparando lasaña. Mariana hizo una torta de chocolate. Sebastián trajo vino, obviamente nuestro vino. Patricia preparó antipasto con aceitunas de nuestros olivos. Vamos a sentarnos todos juntos en la terraza, bajo las estrellas toscanas, rodeados de viñedos que hemos cuidado con nuestras propias manos, y vamos a brindar. No por el dinero, no por el éxito, no por las propiedades o los títulos. Vamos a brindar por algo más valioso, por la dignidad, por la familia, por el legado de un hombre llamado Ricardo el Lobo Morales, que entendió que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, se cuenta en amor, en honor, en tierra que cuidas, en tradición que preservas, en lecciones que enseñas. Miro el medallón que todavía cuelga de mi cuello. Lo he pulido tanto en estos 2 años que brilla como nuevo. Las iniciales RM brillan bajo el sol de la mañana. Ricardo Morales, mi abuelo, mi maestro, mi héroe. Gracias, abuelo.
Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Gracias por enseñarme lo que realmente importa. Gracias por darme no lo que yo quería, sino lo que necesitaba. Gracias por ese sobre arrugado que cambió mi vida para siempre. Si has pasado por algo similar, si tu familia te ha menospreciado, si has sentido que no vales nada, déjame decirte esto. Vales. Vales mucho. Y tu momento va a llegar. Tal vez no sea un viñedo en Italia. Tal vez sea algo más pequeño, más simple. Pero va a llegar el momento en que vas a entender que no necesitabas la aprobación de quienes te despreciaron. Solo necesitabas tu propia aprobación, tu propia dignidad, tu propia paz. Y eso nadie te lo puede quitar. Comenta abajo, ¿qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar con tu familia? ¿Cómo manejaste la situación? Y si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste con algo de lo que viví, dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque todos merecemos recordar que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, está en lo que somos. Y yo, Elena Nena Morales, profesora de literatura, heredera de un imperio, nieta de un lobo y una leona, yo soy digna, y tú también lo eres. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y recuerda, la dignidad no se hereda, se construye. Un día a la vez, una decisión a la vez, una acción honesta a la vez. Que Dios te bendiga, que encuentres tu propio viñedo, tu propia Italia, tu propia paz. Hasta la próxima.